Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y en el audio escucharon a uno de los personajes más adorables y queridos de los dibujos animados, Helga G. Pataki. Sí, en un momento de su normal psicosis, en la que enfrenta sus dos sentimientos por el chico que le gusta. Uh-huh. Y en general era un personaje que creo que es muy bonito porque te contaron por qué es como es. Nunca Claro, hay una fueron... complejidad detrás. No, es que eso, y eso es importante para mí dentro del contar historias. El contexto es bastante relevante porque siempre hay algo detrás. Nada viene de la nada. Uh-huh. Nada es porque sí. Las cosas no solo pasan. Sí, y nunca son condescendientes con este personaje, es decir, nunca esperan que en algún punto se dé la revelación y que cambie y que se convierta en este personaje hermoso, noble y bueno de buenas maneras. De hecho, hay un capítulo en el que pasa eso y ella se da cuenta de que simplemente no estaba siendo ella, que estaba fingiendo para intentar que Arnold le quiera, pero se dio cuenta de que no funciona para ella. Y si no funciona para ella no tendría ningún sentido. Entonces, claro, es este personaje que tiene un rostro muy cruel y muy duro hacia afuera, que es una persona muy difícil como con quien convivir, pero que por el otro lado tiene un alma muy sensible y muy noble, lo que le hace un personaje a la vez bueno y a la vez malo. Y esto nos da pie para presentar el programa de hoy, que, bueno, como les comentamos por medio de nuestro chat, se nos olvidó hacer el ritual de sacar el tema y decidimos hacer una encuesta. Y bueno, hubo un empate. Dos temas empataron, que son el bien y el mal y la sanación. Uh-huh. Y nosotros decidimos desempatar, pues, porque sí, porque Porque tenemos era el poder de hacerlo. necesario. Y decidimos esta semana hacer el bien y el mal, la siguiente semana hacer la sanación Uh-huh. y la tecnología tiene que volver al cofre. Y Sí, cuando salga saldrá y bueno, y pasará y conversaremos. Y podrás ahí sí desatar. desatar toda tu ira, amor a la inteligencia artificial, pero bueno, ese no es el caso de hoy. Habrá algo. Hoy vamos a hablar del bien y el mal. Y bueno, bueno, pensando en el tema, yo no sabía por dónde irme porque justo estábamos conversando algo bien interesante, no me acuerdo, era hoy en la mañana fue, ¿no? O fue, uy, no me acuerdo cuándo fue. Esto que decían, casi siempre todo se ve entre, sí, hoy en la mañana, casi todo el mundo occidental ve las cosas entre el bien y el mal, hay una postura bien firme, filosófica y conceptual de la realidad ligada al bien y el mal, o sea, el actuar de una o de otra forma, Uh-huh. que puede venir mucho desde la filosofía de lo moral. Pero dijeron algo bien interesante hoy y es, claro, aquí no pasa mucho eso. Nosotros en nuestro imaginario, en nuestra como cultura ancestral y nuestra, ¿cómo se dice? Como que nuestro bagaje identitario no está muy ligado a estas dos pulsiones o a ver el mundo de estas dos formas. Uh-huh. O sea, los seres y los entes de nuestra mitología no son ni buenos ni malos, nos ubican en una posición concreta de este espectro, Uh-huh. sino que están fluctuando ahí constantemente en esta línea, no los puedes atrapar o no los puedes como encasillar en un lugar, a diferencia de muchos otros. Me recuerda eso a la serie que estamos viendo, que si tienen chance de verla, El Encargado. Ah, la Es recomendamos, una sí. serie argentina que, bueno, está en Disney. Eh,
Y es justamente un personaje que no sabes en qué lado ponerle. Es una buena persona, es una mala persona, es una persona aprovechada, ciertamente, es una persona que siempre está buscando su Pero beneficio, sabes que eso pasa, o sea, pero es fácil para nosotros creo identificarnos con este tipo de personajes ujú, porque somos muy así. Es esto, sí, de alguna forma vemos por nosotros mismos, porque así sí. nos ha tocado. Supongo que eso tiene que ver con lo que decías antes, que es como parte de nuestro bagaje y por eso podemos construir esta clase de personajes que se nos vuelven entrañables, igual que el Chapulín Colorado, por ejemplo. Es un héroe, sí, pero es un completo inepto, sí, pero de todas maneras es como observar la completitud de esta persona en estas dos facetas la que le hace no polarizarte porque sea bueno o malo, sino porque se vuelve entrañable, se vuelve alguien en quien puedes confiar porque le ves tantas fallas y tantas virtudes como a ti mismo. Pues sabes que, bueno, no sé si es alguien en quien puedes confiar, Sí, porque no necesariamente, claro. bueno, depende. No, pero estoy intentando pensar en estos personajes de los que hablamos. Son muy parecidos hay mucha repetición, digamos, en la construcción de estos personajes. Ujú. Ponte aquí nosotros tenemos a Don Evaristo, que es de alguna forma este ser, ¿no? Que está fluctuando siempre, que es vivo, que busca su beneficio, ¿no? Está ahí, pero... Y ahí, bueno, y tira muchas veces hacia el bien, pero no siempre hace el bien, o no siempre hace lo correcto. Ujú. Yo me refiero a que puedes confiar como en el sentido del espectador, por eso se vuelve como alguien a quien sí quieres seguir viendo, porque es como que te da esta cosa de, se parece a mí. A mí, por ejemplo, Helga Pataki es un personaje que siempre me gustó mucho porque se parecía a mí. Ah, mira tú. Ajá, porque era un ser súper iracundo y súper complejo y como que siempre llevaba esta máscara, pero era un ser súper suave y súper sensible por dentro, pero eso nadie lo podía ver. Entonces, claro, es un personaje confiable o como se dice, con quien te puedes relacionar porque ves estas mismas características. Y claro, de alguna forma estos personajes no solo se vuelven como parte de lo que te gusta ver, sino se vuelven partes de tus referencias de cosas y te producen un cierto alivio. A mí ver un personaje como Helga me producía mucho alivio, porque claro, hay alguien más en el mundo que se parece a ti. Entiendo. Yo me identificaba siempre mucho con Arnold. No era un personaje fácil de ver en, en las series Ajá, o en las caricaturas. Era un personaje complicado, Arnold. Es un personaje como muy solitario, muy callado, como muy introspectivo en muchos aspectos, muy ligado a la condición en la que vive, ¿no? A la condición social a la que enfrenta. ujú. No es como el personaje al que, digamos, quisieras, entre comillas, ¿no? Me refiero, parecerte. O al que te quieren vender, ¿no? Como el clásico héroe. Sí, a mí me gustaba mucho más eso de las primeras temporadas, que Arnold era mucho más un ser extraño, que vivía como en su imaginación y hacía Sí, las muy perdido cosas en sí mismo a veces. y que no hacía las cosas de forma correcta. Sus pobres amigos, el pobre Eugene le hacía sufrir a veces. Y en las siguientes temporadas se volvió como un eje muy moral, así como muy de hacer las cosas bien. No necesariamente, pero bueno, o sea, no vamos a hablar hoy de Arnold. Pero para mí sí hubo una diferencia. Me gustaba mucho más cómo le construían el inicio, porque creo que era mucho más infantil y humano. O sea, como el Más, reflejo de te un puedo, niño. puedo entender más lo niño, Ajá. más el niño en este aspecto, digamos, del desenfreno, como de la destrucción, como este ser destructor, creador. O sea, sin limitaciones, como tú dices, sin limitaciones morales. Ujú. Luego yo no sé si es un personaje tan moral, pero sí está ligado a una moralidad para mí necesaria dentro del contexto en el que se cuenta la historia. O Claro, sea, no creo que sea desatinado como la construcción del personaje, claro, no para nada. pero sí te puedo entender. Claro, ajá. Es que él se vuelve como este personaje mucho más como referencial sobre lo bueno y lo moral y lo ético, y por eso te cuentan como muchas historias de los amigos que van como por otro lado. Entonces de alguna forma te sirve como una especie
de ancla y de ejemplo. Pero, ¿sabes qué? Bueno, esta es una de las cosas que a mí me gustaba mucho de la serie, es que nunca se trató de él. No, para nada. Casi ningún capítulo tenía que ver con el personaje, o sea, con Arnold como personaje. Ujú, Sino él estaba involucrado en muchas cosas, ujú. pero casi nunca tenían que ver directamente con él. Claro, en algún punto él se vuelve como un eje, como tú dices, ¿no? Un punto de encuentro entre personajes. Sí, sí, no, pero para mí, no sé, para mí me gusta, me parece, no sé, siempre me gustó de la serie, así que no, o Sí, a mí también. sea, creo que nunca dejó de ser buena hasta la película, que es muy No, fea. no, ninguna de Pero las la películas primera sí no película no me eran parece buenas. tan mala, pero la segunda sí es muy fea. En todo caso, sí, pues de alguna medida medimos, valga la redundancia, eh, todos estos límites de lo bueno, lo malo, por la moral y por la ética. Ujú, Ahí están como nuestros límites. Si hay muchas cosas que ahora consideramos malas, que ujú. probablemente no sé, no eran consideradas así hace 10 20 años. Ah, y justo estaba pensando ahorita al respecto del Arnold, que él siendo, pues, que al final esta cosa de ser bueno o malo, ser ético o amoral, es una cuestión muy de decisión y no tiene que ver nada con la edad o con muchas otras cosas, porque él a pesar de ser el niño es mucho más pues En sabio y muchos casos sí, consciente que claro. sus abuelos, que los mayores, que cada uno está ahí tratando de vivir su vida y a ninguno le ponías como un peso sobre Oscar Kokoschka era un ser terrible, pero nunca lo veías como un ser terrible, lo veías como una historia que está pasando aquí y que desde los ojos de Arnold era alguien a quien le querías ayudar, querías como que tenga una mejor vida. Sí, sí, sí. Yo también pienso que o sea, ¿por qué funcionó? Bueno, no sé, realmente no voy a decirlo y no sé si es así, si es que haya funcionado tanto en Latinoamérica, como por ejemplo sí sé que pasó con Malcolm, que Malcolm fue un boom, no solo en su país, sino en Latinoamérica y tal vez más en Latinoamérica, porque para nosotros es mucho más fácil identificarnos con un personaje así. Ujú. Arnold no lo sé, pero siempre me pareció que también cumplía Claro, ese mismo rol sí. del, de este ser, como el Malcolm, ¿no? Como, no te diría que es un espectador, pero un ser rodeado de historias, o sea, al que le pasan cosas no directamente, sino como todos, o sea, me parece que eso es mucho más humano que otras cosas que te cuentan. Eh, Nosotros no contamos casi nunca nuestra propia historia, contamos una historia comunal, una historia conjunta. Por Casi supuesto. siempre es, al primo de mi tía, que por alguna razón le llegas a conocer, y tal vez eso pasa mucho aquí en Latinoamérica, no sé si pasa en otros lugares que tal vez las relaciones humanas se cambiaron o se tratan de otra forma. Pero aquí hay mucho de él. Si quieres verlo como chisme, bueno, un poco chisme, pero de esta relación que tenemos no solo con nosotros mismos, sino con el entorno. Ujú. A mí hay un gesto que siempre se me quedó del Arnold, que es como que cuando algo es irresoluble, como que es muy complejo, él solamente se encogía de hombros y se iba y empezaba a sonar la musiquita de jazz al fondo. Porque claro, en muchas cosas y sobre todo en temas complejos y en formas complejas de ser de los seres humanos, a veces no te queda más que solo decir como, bueno, ya está. Y no puedes hacer nada al respecto, pero eso no significa que la historia no continúe y que no se sigan contando cosas. Pero tal vez es bueno dejarlo solo ahí. Sí, y tal vez por eso es tan fácil para nosotros identificarnos con estas formas, fórmulas o tipos de narrativa o de narración, porque no encontramos, o sea, no tenemos la necesidad de encontrar los dos puntos o un punto al que aferrarnos o al que eh, como sumarnos, ¿no? Como el bueno o el malo. Más bien estamos
como decía al inicio, como pululando ahí, Ujú. en medio de esa especie de purgatorio de la moral. Sí, es una buena definición. Y dentro de estos como procesos morales y éticos, eh, traje una supuesta tradición japonesa que me parece bien interesante porque yo la leí en un cuento y no me acuerdo en el cuento de quién, pero sé que es un cuento latinoamericano. Mm. Estaba leyendo recientemente. Según yo era Horacio Quiroga, pero busqué y no hay relación, entonces supongo que no es Horacio Quiroga. ¿Quién más puede ser? Eh, No lo Pablo sé. Palacio no creo. En cuento Era dices. un cuentito, era un extracto muy pequeño. Mira, te voy a contar Ujú. y si se te viene me harías un favor. O si alguien que esté escuchando, aprovecho para recordarles que nos pueden escribir a través del chat de la radio de mentemente.net. Hay un chat abierto, cualquier persona puede escribirnos, comentarnos, preguntarnos, opinar sobre lo que estamos conversando. Estamos abiertos a Comentario. a cualquier escribición. Y también lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp, que estamos atentos y estamos leyendo. A ver si me ayudan a encontrar el cuento del que hablo. La práctica, esta es una práctica japonesa, se llama ubasute, que es literalmente abandonar a la abuela. Y es una de las más inquietantes de la historia oral de Japón. Según antiguos relatos, durante épocas extremas de hambruna, como la que siguió a la erupción del monte Asama en 1783, algunas familias, desesperadas, habrían llevado a sus ancianos a montañas remotas para dejarlos morir, en un intento de reducir la carga sobre comunidades al borde del colapso. Esto también se me hace muy parecido a lo que hacían los vikingos con la gente mayor, Ujú. como abandonarlos en un lugar a su suerte porque ya no son o sea, su existencia no es sustentable para la comunidad. Y aunque los registros históricos son escasos y ambiguos, Ubasute permanece viva en la memoria cultural gracias a cuentos como La montaña Ubasute, donde una madre, sabiendo que su hijo le dejará atrás, marca el camino de regreso para que él no se pierda. Y si piensas que este es el cuento que leí, yo también lo pensé y es muy probable que sí, Ujú. pero según yo no. Yo como soy una persona que a veces dice cosas que son todo lo contrario a lo que son las cosas de verdad, o sea, me refiero a que pienso que tengo la razón pero no la tengo, entonces puede ser que sí sea este mismo cuento. Bueno, al final de este cuento, el acto de amor de la abuela hace que el hijo desafíe la tradición y le lleve de vuelta al hogar. Y más allá del mito, Ubasute plantea una incómoda pregunta sobre hasta dónde puede llegar una sociedad en tiempos de desesperación y hasta qué punto el amor filial puede resistir el peso de la supervivencia. Y es un tema que es totalmente necesario conversar en estos tiempos por la coyuntura en la que vivimos. Ujú. Sí, yo no sé si esto es real, puede ser que sí, pero la publicidad también te bombardea y también te dice cosas. Y a mí me parece mucha publicidad de hacer donaciones y de ayudar a la gente de Gaza en este preciso instante con la mal llamada guerra, porque eso es Genocidio. una masacre, eso es un genocidio y tendrá que ser así. Y la historia lo condenará. Tristemente tenemos que esperar que pase el tiempo para condenar algo que está pasando en este preciso instante. En todo caso, nosotros no nos vamos a callar y vamos a llamar las cosas como son. Eso es un genocidio y es así. Bueno, en todo caso, en la publicidad o en esta foto que vi que me apareció, Ujú. decía que, claro, una de cada tres personas en, en estos pueblos fronterizos o sea, no tiene alimentación. Ujú. Y últimamente he visto mucho de cómo recientemente para intentar ayudar, terminaron lanzando desde el cielo Sí. canastos bueno, son canastos, pero son Sí, los bultos con comida. bultos grandes con comida para que ¿por qué? Porque hay una restricción y un bloqueo
que mira, no, mejor no voy a entrar ahí, porque si a alguien hay que decirle malo, los cachos se ven solos. Eh, y claro, es muy complicado ponerse en una posición con algo con lo que tienes tan poco control. Aquí se puede pensar en el bien y el mal o lo que tú quieras o posicionarte porque mucha gente termina haciendo eso, termina posicionándose por un bando y defendiendo al bando por el simple hecho de pertenecer, no sé, de ser parte de algo más grande o no lo sé. Pero hay un parámetro que para mí sí supera cualquier tipo de moralidad y es la humanidad, o sea, es esta capacidad de sentirse en los zapatos del otro, Ujú. lo que llamamos empatía. Sí, es complejo y o sea, claro que te puedes posicionar y esto es una problemática de la filosofía y de muchas cosas que son teóricas, es que te puedes posicionar mientras no estás en el problema. Una vez que tienes que resolver el problema, tú estando ahí, muchas de estas cosas que son tus ejes mentales salen volando por la ventana. Entonces, no, no, no soy como muy, por eso me alejo mucho de muchas cosas filosóficas y ciertamente mentales, porque primero te llenan de un sesgo para con los otros y para contigo mismo. Es que si no actúe bien, entonces yo ahora soy una mala persona y empiezas a ponerte tú dentro de una... eh, como dentro de un juego mental tú mismo, o sea, yo me pongo en este papel y ahora yo soy una persona mala y ahora yo Claro, voy a hacer sentir mal a mí mismo por no haber podido hacer algo al respecto, que yo creo que nos pasa mucho en estas situaciones. No podemos hacer nada al respecto desde aquí. Eh, bueno, podemos no callarnos Puedes, también, por eso es supuesto, algo. pero así como muy real, así como muy real y Sí, no, físico, no. porque cada vez que ves las historias de personas que intentan ir algo es hacer carne de cañón. Y a mí lo que me viene a la mente mucho es esta canción tan terrorífica, pero tan buena del Cuarteto de Nos, Del último disco del Cuarteto de Nos, que sí. creo que lo resume completamente bien. Ganaron los malos, en efecto. ¿Y qué va a pasar al rato? Van a venir los buenos con sus armas y sus razones para Y con quebrarse a sus los verdades, pero malos. con los mismos mercenarios. Me gusta esa frase. Exacto. Entonces, Esto es es, una pugna de poderes. es eso. Al fin y al cabo, no hay un consenso porque no se desea un consenso, porque no se desea el verdadero bienestar, se desea que gane alguien. Sí, Y pisando a quien tenga que pisar, matando a quien tenga que matar y poniéndose la etiqueta que se quiera poner. Porque luego, cuando es lo que tú decías, si es que en algún punto de la historia esto que está sucediendo en Gaza se retrata, va a ser dependiendo de quién gane. Entonces va sí, a ser como, obviamente. ay, el momento de la liberación del pueblo de Israel. Si es que llegan a ganar y si es que los gringos les quieren dejar Sí, construir no, su eso es historia como va de pasando, una locura. entonces vamos a terminar de esa manera y tal vez nosotros no, porque tenemos memoria de cómo pasó esto, pero sígueselo contando a la gente más pequeña. Para ellos esto va a haber sido siempre así. Entonces, ¿dónde está tu línea de la moral si está planteada desde los remanentes históricos y quién tiene el poder de contarte estas cosas? Sí, como una especie de consejo o si les interesa mi opinión. Para mí esto es solo una pugna de poderes. El bien y el mal siempre ha sido una pugna de poderes. Y nunca hemos sacado nada bueno de alguien con poder. Así que hay que cuestionarse mucho eso. Pero para no amargarnos la vida, eh, quisiera compartirles, quisiera contarles y tal vez un poco cantarles un enfrentamiento que hemos tenido creo que hace miles de años y lo seguimos repitiendo. Esto es del... ¿Cómo sería? Esta poema, enfrentamiento, Batalla. batalla, viene del folclore chileno.
y vamos a ver cómo nos va payando con el diablo. Escucha bien lo que te digo, siempre que algo prometí, aunque fuera muy difícil, como diablo lo cumplí. En eso tenés razón, no se te puede negar. Balas prometiste al pueblo y al pueblo hiciste bailar. Soy el guardador del orden y he de hacerlo respetar. Tengo que acallar las voces contra el pacto militar. A vos te digo, Satán, que ni pizca me asustáis. Ni con palos, ni sablazos, ni con balas me calláis. A vos te voy a encerrar, pa' que te quedís callao, así entre cuatro murallas, con el hocico cerrado. Vos, diablo, tendréis hocico, yo boca por ser humano, y con ella hablé muy claro ayer en Plaza Artesanos. Mucha será que habláis, pero nadie movió un dedo. Los obreros y estudiantes te han dejado muy re feo. Por muy diablazo que seas, no vengáis con irrisión. Bien sabéis que separaron 300.000 en Concepción. El famoso Juan Tenorio mujeres tuvo por cientos, pero Alfonso le ha ganado, por eso estoy muy contento. Cállate, Satán del diablo. No me habléis de ese galán, porque Salvador Allende repletó el Caupolicán. Soy el chileno más grande, soy patriota de verdad. Voy a nacionalizar toda la electricidad. Déjate de faramayas, vos siempre justo tramposo. No te vengáis a votar a patriota ni a chistoso. ¿Quién dijo que favorezco a los gringos extranjeros? Siempre el interés de Chile es lo que pongo primero. Querís hacer de seguro, quién sabe cuántos desmanes, porque eres capaz de todo con tal de que los gringos ganen. Tristemente. Tristemente la historia se repite, pero está en nosotros intentar hacer algo para que esta repetición no sea tan dura como las anteriores, no sé. Al menos que sea consciente. Al menos de que haya algo más. En todo caso, creo que si tienes un grado de conciencia, debe servir en algún nivel, no sé, mental, espiritual. En algún grado debe de servir. Y creo que una gran forma de adquirir conciencia o de agarrar, de que no te agarren tan desprevenido es saber de ciertas cosas, saber de dónde vienen ciertas posturas. Entonces yo creo que todos hemos escuchado esta cosa del maniqueísmo, pero tal vez no sabemos todo exactamente o no entendemos exactamente bien qué es, pero es exactamente de lo que hemos estado hablando. ¿Sabes qué me parece interesante con estos términos? Que en cierto punto, yo, mira, no sé, puedo portarme ahorita paranoico y ¿cómo se dice esto? ¿Conspiranoico? Y conspiranoico. Pero si algo hace bien el pensamiento occidental, ¿sabe de dónde voy? Uh-huh. Este pensamiento de control, sí. Es usar las armas que alguna vez fueron usadas de manera, o mejor dicho, usar las cosas que generaban conciencia en la gente, las vuelven superficiales. Uh-huh. Y terminan usándolas a su favor para generar más producción. Uh-huh. Es el caso, particularmente creo que de los arquetipos, por ejemplo. Los arquetipos empezaron siendo una fuente importante de entendimiento de la psique humana. Uh-huh.
y un punto de partida para entender el inconsciente desde un lugar mucho más humano de cómo se lo entendía antes o cómo se trataba antes las propias enfermedades mentales. Y terminó siendo, eh, porque ahora el arquetipo te sirve para tu marca, Claro. para la generación de una publicidad. Ujú. ¿Y por qué digo todo esto? Porque, como tú decías, ¿no? El término maniqueísmo, la primera vez que yo lo escuché fue en una clase de, me parece que era marketing, ¿Ya? en la que me dijeron que, o sea, me dieron una explicación muy somera de lo que significa el maniqueísmo. Y claro, era usarlo a mi favor. Ujú. Me lo enseñaron para que yo lo use a mi favor. Ujú. Se cierra mi paréntesis conspiranoico. Los dejo pensando. ¿Cuántas de esas cosas, cuántas de las cosas trascendentales, importantes y necesarias para el ser humano se fueron transformando en superficiales y vacías por el simple hecho de que podían crear conciencia? Es que ahí hay todo un devenir histórico, hay como toda un procesamiento. Cada vez que llegamos a un punto de la historia, no es que hemos llegado aquí de la nada y que esas cosas sucedieron en un instante. Es un proceso que se vino dando desde muchas variaciones que terminaron vaciando a las cosas de contenido y añadiéndoles otro contenido Pero ¿y quién terminó vaciando? que es útil para nuestro momento contemporáneo, o sea, para lo que estás viviendo tú. Y eso va pasando de forma, yo creo que un poco natural, pero más bien antinatural. Es decir, hay gente que es, y por eso es la importancia de ser consciente de las cosas, hay gente que es muy capaz de ser consciente de ciertas cosas y utilizarle a su favor. De eso se basa toda la cuestión del marketing y de la publicidad. Tiene que ver con que se den cuenta de cómo funcionan muchos de los mecanismos humanos de respuestas favorables, como de cosas que no les gustan o de apego, y a través de eso utilizar un montón de mecanismos que te sirvan para que tú vendas más. Eso, pero a lo que voy es que no hay nada detrás de eso. No hay nada excepto el interés Excepto el dinero, sí, y la sí, avaricia exacto. y el control. Lo que significa es que no hay nada detrás. Yo creo que más que todo y como más jugoso que todo lo anterior es esta cuestión del poder, que creo que todo el mundo desea y no todos entendemos, pero los que pueden aplicar esto viven como de una forma muy consumida por esta sensación que debe ser mucho más grata que otras cosas. No recuerdo de algún villano o algún personaje de alguna película que sí te dice esto. A mí me daba como igual todo lo demás, yo lo único que quería era poder, porque eso es lo que a mí me gusta. Sí. Es esta sensación clásica de tener poder y usarlo como me dé la gana. Y de alguna manera es lo que estamos evidenciando, es que vivimos en la cosa más loca que se puede evidenciar. Sí. Tienes a un sujeto completamente bobo, como el Trump y como otros que hay por Latinoamérica, No, que son personas vacías, son personas producidas por la inteligencia política. Claro. Gente que sabe cómo manipular un montón de cosas. Y son seres vacíos, no quieren nada, no esperan nada, solo les gusta el poder. Y no necesariamente, pues ellos son una mera imagen. Detrás de esto hay mucha gente que sabe cómo se construye ese poder. Y no solo eso, o sea, si estás tras bambalinas tienes como toda la capacidad de entender cómo funciona esto y repetirlo cuantas veces quieras. Si esta figura se cae, porque es como una baraja que algún rato se va a caer, voy a subir otra que me interese. Sí. Entonces... es una pugna de poderes, siempre es una pugna de poderes. Sí, y es muy jodido como a medida que pasa la vida seguir viendo que esto pasa, pero que se pule así como, ¿por qué rayos las cosas se ponen en este nivel? Es porque de alguna forma todos nos olvidamos de que necesitamos entender las cosas más allá de lo superficial. Si es que no te hubieran vendido la imagen de, ay, este bando, que para esto es del manicaísmo, es decir, irracionalmente dividir las cosas entre lo bueno y lo malo. No es así como comienza, es en realidad una religión fundada por Maní o Manes, por eso es maniqueísmo. Que bueno, él va cogiendo como muchas nociones de otras
religiones y cuestiones filosóficas y espirituales que había alrededor de su tiempo. Pues él nació en Babilonia en el 216 y murió en el 275. Imagínate cuánto tiempo atrás. Entonces él va recogiendo estas cosas y genera esta filosofía en la que hay esta división, esta cosa entre lo bueno, lo malo y materia, espíritu. Entonces esto se va regando por prácticamente Oriente Medio, India, África, y llega luego a los cristianos, se mezcla con la época cristiana y pega también dentro del cristianismo esta cuestión del bien y el mal, de este dualismo así como extremo. Pero en principio, ¿qué es? ¿Qué es el maniqueísmo? Es esto, una doctrina que tiene como, entre muchas de sus cuestiones, es esta cosa, esencialmente que hay una pugna del bien contra el mal. Y lo que tú tienes que hacer es hacer justamente pues, un poco lo que te dicen todas las religiones, seguir una clase de reglas muy exactas, que es un poco lo que te piden los 10 mandamientos, es decir, no lujuria, no asesinar, no avaricia, y tener una práctica como muy ascética de esto para convertirte en uno de los elegidos. Entonces, según esta filosofía, de 100 personas, uno es un elegido y el resto solamente son como oyentes, como observadores. Y ellos van a tener que vivir como varias vidas en las que practiquen como estas cosas, se vayan puliendo hasta que se conviertan en estos elegidos, que son los que van a la luz. O sea, directamente se vuelven como seres de luz, inmateriales, porque la materia está relacionada como con el mal, con lo negativo. Entonces tenemos esta bola de cosas ahí, con la que básicamente lidiamos en Occidente siempre. Es esta polarización de bueno, luminoso, etéreo, malo, material, oscuro. Entonces desde ahí tenemos estos paradigmas como muy aferrados en nosotros. Bueno, y bueno, los amalgamaron bien la religión cristiana, ¿no? Ya, porque los usaron bien. Ajá. Ellos son buenos para eso, ellos deben haber estudiado un buen marketing. a eso me refería cuando te decía que todo es como un devenir histórico que va pasando y un añadido de cosas. Esa teoría Porque- también, perdón, esa teoría también es bien interesante, esta idea de que la religión católico-cristiana, la que tenemos, la que se supone que aplica para la mayor parte de personas de Occidente, bueno, no, hay mucha gente en Oriente también y en África. Bueno, en fin, esta religión realmente sí es una super religión, una supra religión, porque es la mezcla de todas las religiones. Ajá. Porque ellos hicieron algo muy bien y es apropiarse de las cosas que iban, o apropiarse de la cultura de los pueblos en los que iban, con los que iban teniendo contacto. Y apelaban mucho a esta idea de manipular para transformar una idea a su verdad. Claro, eran maniobras políticas al Sí. final, nunca fueron maniobras ni espirituales, ni por que es la historia que seguimos repitiendo hasta ahora. Sí, sí. No eran maniobras por el bienestar de la gente, sino eran las maniobras que el poder en ese instante necesitaba para seguir siendo el poder. Entonces, todo el hecho de que se acepte a la religión católica cristiana en Roma es porque les venía bien, o sea, porque les servía Era en ese conveniente. instante el discurso populista. Y esta Y religión la- fue volviéndose como una mezcla de todas, Sí, al punto en el que ahora ya no puedes distinguir ninguna, o no la puedes distinguir ni a ella misma. ¿No? La gente ya ni siquiera va a la iglesia porque crea, sino va porque debe y a veces dice las cosas sin pensarlo. ujú. Sí, Es el sueño de cualquier empresa. por supuesto, y El ya, consumo, porque sí, imagínate, es consumir por consumir, es ser devoto claro, es pagar la suscripción a la nada. a la nada, claro. Básicamente, y sigue funcionando así por milenios y milenios, pero el problema es, o sea, yo creo que la cuestión es de nuevo la conciencia, porque entonces ahí lo que tienes que pensar y reflexionar es que no es que la religión sea mala, no es que las cosas espirituales sean No, malas, claro. sino que es necesario entender que esto es una parte del ser humano que debe ser entendida y abrazada, y que es muy necesaria y que debe ser celebrada igual que las cosas materiales que existen. Entonces ahí está como el problema, porque luego tienes
de nuevo con estas cosas como muy polarizantes, o la gente que cree mucho en la religión o la gente que es muy atea, que es, no, yo no creo en nada, Claro. y a mí todo me va. Y entonces igual te estás perdiendo Estás como volviendo, porque estás jugando este juego entre dividir en dos exacto, cosas que no entre el bien y el existe mal, esa sí. división. Y pues Entre esas nada, dos entonces, dualidades. claro, esto es como el trasfondo histórico y que esto realmente es una forma de pensamiento y una forma filosófica histórica que existió en su punto. O sea, es una religión que en su momento existió y sufrió sus transformaciones. Ahora, claro, es para nosotros la acepción del maniqueísmo es netamente esto, como esta representación muy radical y división muy radical entre lo bueno y lo malo. Y se me hacía muy interesante una cosa que leí. Claro, dividimos lo bueno de lo malo, Ujú. pero el acto segundo que hacemos es que lo bueno está primero y es mejor, y lo malo es Claro. peor. ¿Y a quién le das tu pleitesía? O sea, ¿a quién le rindes tributo? Es a lo bueno. A quien haga lo bueno. No adoras a lo malo. No. Lo malo no debe ser adorado. Lo malo es malo. Lo malo debe Lo ser malo es ocultado, perdido. Ajá, fuchi. Entonces, claro, es interesante porque no es solamente dividir las cosas, sino es ya darles una carga, un peso, una Sí, una hegemonía carga de emocional. una cosa sobre otra. Una carga Hay una emocional, emoción detrás. psíquica. Porque no solo rechazas Ujú. en un acto físico al mal, sino lo rechazas en un acto espiritual. Ujú. Es como, no puedo, está mal. Ajá. Y esta división, o sea, esta cosa del maniqueísmo, lo grave es que es una cosa súper simplista. No, Claro. o sea, ya refiriéndote al término maniqueísta, es a esta cosa así como, no, malo fuchi. Bueno, uy, sí, bueno, dame. Entonces, a través de esto se tejen un montón de cosas y de problemas que son con los que nos enfrentamos ahora. ¿Qué hacen las políticas? Decirte venezolano, Malo. latino, Malo. gente de Oriente Medio. Malo. Ya. Y ni lo pienses. No. Entonces ahí tú tienes que darte cuenta que estás siendo manipulado, porque eso no es así. Esta gente está utilizando la forma más simplista de categorizar a cosas tan complejas como los seres humanos y a culturas para decirles que son malas. Sí, para mí Y más nada. Es como el... Uy, no, me lo voy a contar al final de la película. De Cuchillos Fuera. No. De la... ¿Cómo se llama? La capa... el cristal de cebolla, La casa La- de Onion Glass. Bueno, la segunda parte Sí, ajá. que igual no es, ni siquiera la traducción es Cuchillos Fuera, es... No, No me no acuerdo. me acuerdo. Es una película de un buen investigador. Miren, no voy a contar nada porque ni siquiera les voy a decir qué película es. Solo me recuerda a mí esta frase de cuando se resuelve de alguna forma el conflicto, se resuelve el crimen o lo que sea, y están dos bandos, ¿no? Bueno, están tres, el culpable, los invitados y el investigador. Ujú. Y los invitados están sorprendidos. Bueno, el investigador hace una clásica escena en la que va describiendo paso por paso cómo hizo para descubrir al culpable. Ujú. Y los invitados están muy sorprendidos, al punto que su emoción les lleva a pensar que el culpable es un genio. Y el investigador les dice, no, es todo lo contrario, es el más idiota, es lo más básico. Ajá. Y hay veces que es eso, es lo más básico, y tú no entiendes cómo lo más básico puede... Puede ser quien gane y quien haga tanto despelote. Y así estamos, güey, así Y tenemos así nuestros presidentes, estamos. así que... Exactamente. Y pues bueno, entonces para resumir toda esta cuestión, creo que está muy buena esta frase que encontré de Friedrich Nietzsche. Hay una vieja ilusión, se llama el bien y el mal. Entonces hay que tener muy en claro que esta partición es una mera ilusión. Porque no somos buenos, nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo. Sí. Todos somos malos Y y el todos bien, somos buenos. y el bien y el mal es una cuestión relativa. Bien y mal está tipificado de distintas maneras dependiendo de las culturas, de los individuos e incluso del tiempo. Entonces, claro,
esto del maniqueísmo y de esta cuestión como muy de dividir cosas y de verlas así a dos colores y nada más, es muy occidental. Entonces, por el lado oriental, tenemos más bien la filosofía china, que es, o sea, se engloba como la filosofía china a varias formas de pensamiento, que es el taoísmo, el confucianismo y el moísmo, entre otras. El moísmo ha sido una corriente que habla sobre abrazar como lo material y dar amor a las otras personas. Eso leí en el resumen, no me metí más allá. Entonces, claro, es una filosofía en la que, por el contrario, no es que no distinguen que haya bien y mal, no hayan cosas buenas, no hayan cosas malas o cosas favorables y contraproducentes, sino que todas existen de forma natural. Uh-huh. Entonces, si es que existe... Un poco animista, ¿no? Sí, ajá, y parecido como a la cuestión del... en el sentido de que hay una energía atrás de todo, que es el chi, el ki, que en los primeros griegos era el neuma, como esta sustancia que está como detrás de todo, pero que eso, o sea, porque sea etéreo, no es antinatural, ni es extraño, ni es más ni menos, es parte de la naturaleza, y una parte de la naturaleza que te da ciertas condiciones, pero pues no es extraña y no es de darle ni más... pues ni más valor, ni decir, este es Dios y tratar de encontrarle un Satanás a este Dios para poder hacer, no, está todo ahí. Todo es parte de un ciclo. ¿Qué es lo que es más importante? Es que exista armonía. Entonces, claro, van sucediendo cosas como más negativas o más oscuras o cuestiones naturales, digamos, hay una erupción volcánica, un deslave, pierdes las cosechas, es como un mal periodo. Eso no significa que haya un mal ahí persiguiéndote, un diablo con cachos metiéndose en las cosechas, sino que pues es un momento de la vida al que le puede seguir un momento como más favorable en las que las cosas mejoran. Y ya, es parte de la naturaleza. ¿Qué es lo importante? Es como que en realidad lo que debe primar es la armonía, es decir, que estas dos fuerzas estén equilibradas y que todo suceda más bien en un ánimo y en una cuestión de equilibrio. No hay un sentimiento o una emoción que deba primar sobre la otra. Entonces, claro, para nosotros o a mí se me hace difícil como salir de esto porque llevamos en este túnel de existencia de ver las cosas como a negro y a blanco, y cada vez esto se está poniendo mucho más polarizado y es algo que de verdad si no le ponemos atención, que yo creo que esto ya un poco se salió de las manos y vamos a valer todos. Esa es mi oscura y terrible predicción, pero las cosas se ven muy así. Y es cada vez más difícil encontrar que la gente quiera pensar en una cuestión armónica versus una cuestión de quién gana y quién, o sea, quién realmente es el bueno. Que al parecer parecería como más importante ponerte la medalla y ser el bueno que todos estemos bien. Que ser el bueno. Sí, entonces es un tema en el que lo primero creo que nos compete como estas cosas de transformación o de intentar hacer algo al respecto es no categorizarnos internamente como las cosas buenas y malas y que curiosamente esto es algo muy del pensamiento satánico. Tú no puedes dividirte como un ser bueno y malo y tratar de matar tus cosas malas. Es como, entiende tus cosas malas, tienes cosas malas, vívelas, explóralas sin hacerle daño a ningún otro ser viviente ni a ti mismo. Pero sé consciente de que las tienes y encuentra la forma de darles un cauce que sea provechoso. Es decir, que si te gusta la lujuria y eres como una persona que está como muy llena de eso, encuentra la forma de darle un cauce. Puedes hacer pintura erótica, puedes hacer performance, puedes hacer, qué sé yo, striptease si es que eso te gusta, pero dale un cauce a esto, no lo invivas. Y ya, y encuentra tu armonía y en medida de eso tu punto es
ten respeto con los otros seres humanos, no les hagas daño. Tú explora y vive como tú quieras dentro de los límites del bienestar tuyo y del bienestar de los otros. Claro, porque dentro de la mitología hay algo que nos transmite que es muy claro. No hay peor demonio que el que no se nombra. Cuando tú sabes el nombre, tienes control sobre él. Y no es tan literal. Uh-huh. Puedes hacer una lectura más profunda. Sí, es verdad, todo lo que no puedas como contar dentro de ti sí te va a condenar, sí te va a causar problemas, justamente porque tenemos muy metida esta noción de negar cosas y de también siempre vernos como buenos, intentar siempre decir, no, yo voy a ser la mejor persona, la mejor versión de mí, cuando a veces ser la mejor versión de ti Ese es un ir para terrible, atrás. sí. Ir para atrás, ir mucho, muy para atrás y decir, aguanta, tal vez soy de esta manera. ¿Por qué soy de esta manera? Exacto. Me conviene ser de esta manera. Me hace feliz ser de esta manera porque a veces tenemos actitudes y comportamientos que de todas maneras no nos hacen felices. Pero como están catalogadas como oscuras y como malas, preferimos no verlas y no hacer nada al respecto. Y como pues cada individuo es un universo, una forma de reflejar lo que la sociedad nos ha embutido y nos ha educado. Si es que de alguna forma tú encuentras la manera de cambiar esto, puedes darle el consejo a otra persona, puedes servirle de punto de partida, así como Arnold, a muchas otras historias para que dejen de ser historias de maniqueístas, que dejen ser historias simplistas, sino que sean historias con mucha más profundidad y por lo tanto con una mejor vida. Y eso sumado a cada individuo ya nos convierte en una sociedad y ya nos impide que fácilmente digamos, venezolano, colombiano, tal, pues porque ya no tienes, ya tienes quitado ese velo de decir un momento. Alguna vez yo a mí mismo me dije que yo era así, así, y no era cierto. Tuve que revisarme un poco para saber qué estaba pasando. Entonces puedes hacer esa extrapolación a nivel social y de alguna forma dejar en algún punto histórico que estas cosas se sigan repitiendo porque estamos completamente hartos de tener que ver una y otra vez y delegarles a los más chiquitos estas mismas historias. Es lo mismo que se repite una y otra vez. Tristemente parece que estamos como condenados a esta repetición, a este círculo del infierno en el que los puntos tienen que volver a toparse para empezar de nuevo. Somos incapaces de salir de ese túnel. Y yo digo, no importa que estemos condenados, ya está, estemos condenados y lo que quieras, pero de alguna forma disfrutemos de esto de alguna medida en la que nos sirva de algo, y eso es tener conciencia, y eso es intentar descubrir otras cosas, y eso es intentar, aunque sea fallando las veces que sea, pero intentar entender algo con un poquito más de profundidad y con un poquito más de, pues también de ternura y de cariño para con uno mismo y para con el mundo. Y pues para cerrar esto me encontré esta frase que me pareció muy buena del escritor estadounidense John Cheever. La sabiduría es el conocimiento del bien y del mal, no la fuerza para elegir entre los dos. Bueno, y decidí hoy en este preciso instante que al final vamos a hacer una pequeña sección de recomendación. Y esto porque en el Centro de Arte Contemporáneo, en el CAC, en el antiguo hospital militar, está la exposición de María Teresa García Sosa, que es una tremenda artista ecuatoriana, una tremenda fotógrafa a la que todos deberíamos conocer, y su exposición está ahorita como parte del Mariano Aguilera, específicamente en la Ganadora del premio Trayectoria. del premio Trayectoria. Tiene tres salas bellísimas que tienen que visitar, y también hay una otra sala con otra exposición
de Mariano, que no vamos a profundizar, pero les invitamos a la exposición de María Teresa García Sosa. Y con eso esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio de Mente Mente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos un grupo en WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades y videos interesantes. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos El Palo Encebado.